también es lo que es una de las patologías del útero. Y existen muchos comentarios, o muchas veces la mujer dice, usted tiene mioma. Siempre ustedes tienen que saber que mioma, el útero no es sinónimo de cirugía, ¿verdad? Una paciente puede tener mioma, puede tener 40.000 miomas en su útero, y no siempre es quirúrgico, pero muchas veces por la falta de honestidad de muchos colegas le dicen a la paciente, no, tipo, tenés mioma, cirugía, tenés quiste de ovario, cirugía. Entonces no es así. Entonces hoy vamos a hablar sobre qué tipo de miomas son los que hay que operar y cuáles no. Entonces vamos a hablar hoy sobre la patología benigna del cuerpo uterino, pero lo más frecuente que tenemos es los miomas. También podemos tener malformación uterina, pólipos, sinequia o adherencias, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de mioma. Es un tumor de naturaleza benigna de la línea, dice, mesenquimatosa del útero, formado a expensas del propio músculo liso. Por eso se dice leiomioma. También formado por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo. Entonces, el mioma es exclusivamente del miometrio, porque se forma a partir de músculo liso. Es una degeneración también. Es un tumor benigno más frecuente del aparato genital femenino. Es el tumor que con mayor frecuencia aparece, dice, en la especie humana. O sea que realmente es uno de los tumores más frecuentes, inclusive si vamos a hacer un porcentaje de todos los tumores que tiene una persona, ya sea inclusive si es hombre o mujer, ¿verdad? 20% de la incidencia aumenta la edad reproductiva y disminuye en la menopausia. ¿Qué significa esto? Que el mioma es hormonodependiente. O sea, el mioma también depende del eje hipotálamo, hipófisis ovario. Si la mujer está produciendo estrógeno y progesterona, también va a tener tendencia a aumentar los miomas. Entonces, por eso la mujer, inclusive muchas veces hay mujeres que tienen, yo como ahora tengo como 5 o 6 pacientes que tienen 45 años, que tienen mioma. Y yo le digo que no se operen, porque ella ya va a llegar a la menopausia. Y una vez que llega a la menopausia, ¿qué va a pasar? Una vez que llega a la menopausia, va a dejar de producir progesterona y estrógeno, y por consiguiente los miomas se van atrofiando. Eso no vale la pena entrar a hacer una histerectomía, porque es una cirugía grande y la paciente también siempre después tiene muchas complicaciones postquirúrgicas. Entonces, son pacientes pero hay que explicarle bien, porque muchas veces también la propia paciente, o muchas veces los vecinos, los amigos, una enfermera le dice a la paciente que tiene que operarse. Entonces no es tanto así. Es más frecuente entre la edad de 35 a 45 años, más frecuente también raza negra, pero a mí no me consta, porque acá en Paraguay, nosotros no tenemos una población de raza negra, pero igual en la población indígena o nosotros que somos latinos, igual existe mucho mioma. Factores del cuerpo, factores constitucionales y también factores hereditarios. Normalmente la mamá que tuvo mioma, su hija también va a tener tendencia a tener mioma. Aumenta el riesgo si la menarca es temprana. En la posmenopausia disminuye, imagínense, en la posmenopausia, o sea, una mujer que dejó de menstruar, prácticamente el riesgo de tener mioma disminuye en un 70 a 90%. Eso significa que es hormonodependiente. Aumenta el riesgo de la nulípara, en la multípara el riesgo disminuye casi en un 70-80%. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte hormonal. Y incrementa el riesgo de tener, o sea, de que la paciente sea estéril, por sobre todo si el mioma es grande. El uso de anticonceptivo, dice, su relación con la aparición del mioma es contradictorio. En algunos aumentan, otros disminuyen, no se sabe muy bien. Sin embargo, en la terapia de TRH es terapia de... ¿Qué es TRH? O THR. É o hormônio que da tireoide. Hormônio liberadora de tiroglobulina do hipotálamo. Terapia de reemplazo hormonal, no sé. Está bien. Sacanagem. Pero es cuando la paciente, cuando llega a la menopausia, normalmente le damos hormona. Entonces dice, solo con estrógeno aumenta el riesgo si el uso fue superior de 8 años. Por eso, cuando una paciente después de la menopausia, el tratamiento hormonal tiene que ser con estrógeno y progesterona, no siempre solamente con estrógeno. El sobrepeso, por sobre todo, el hecho de tener sobrepeso es una patología. La obesidad es una patología que no tiene ningún efecto benigno, ¿verdad? Todo es negativo. La dieta rica en carne roja y jamón también aumenta el riesgo.
el consumo de vegetales, obviamente, o sea, la buena dieta, ejercicio, siempre también cualquier patología disminuye. En la práctica del atletismo disminuye el riesgo de padecer mioma, o sea, es más raro que una mujer atleta tenga, por ejemplo, mioma. Por supuesto, el tabaco, la ligadura tubárica, no se sabe bien si la paciente, o sea, no tiene mucha relación, porque el hecho de ligar la trompa o el hecho de hacer la obstrucción tubárica no tiene mucho que ver, porque ahí no está metido el ovario, ¿verdad? Pero si porque en el ovario es donde se producen las hormonas. La infección del tracto genital inferior también a veces puede ser que tenga un efecto negativo o positivo para tener mioma. Y por sobre todo la diabetes e hipertensión son pacientes, o sea, las pacientes que tengan diabetes e hipertensión siempre son pacientes que se complican con otra patología, ¿verdad? Elevan discretamente el riesgo de padecer también mioma. Normalmente las pacientes que son obesas, diabetes e hipertensas casi siempre tienen todo, ¿verdad? Tiene mioma, tiene síndrome ovario poliquístico, todo tiene, ¿verdad? Entonces, hacer dieta. Hasta hoy en día no se sabe todavía bien también cómo se origina los miomas, pero sí se sabe que es hormono dependiente. No se conoce con exactitud la génesis del mioma, pero una hipótesis importante es justamente el factor hormonal ovárico, o sea, que del ovario se produce estrógeno y progesterona. Por eso cuando la mujer está en edad fértil, prácticamente de los 30 a 45 años, es donde más mioma hay. Dice la génesis del mioma que inducen el crecimiento y mantenimiento de los miomas. También es importante el papel del colágeno y otros componentes del tejido conjuntivo en la génesis del mioma. O sea que por eso justamente se forma mioma en el músculo liso y también donde hay colágeno. Porque también vamos a ver que podemos tener mioma también inclusive en el cuello uterino. Teoría hormonal. El estrógeno estimula la proliferación de las fibras musculares lisas. Eso hace que con el tiempo la paciente pueda desarrollar mioma, ¿verdad? Receptores estrogénicos locales aumentados en las células musculares lisas también aumenta la causa de la paciente de padecer el mioma. Esto, la enzima aromatasa P450 está aumentada también en los leiomiomas. Y después habla de miles de cosas, ¿verdad? Pero lo que acá sí tenemos es una de las teorías es más sobre la teoría hormonal. Y esto está comprobado porque la paciente cuando deja de menstruar, prácticamente también disminuye la capacidad de hacer mioma. Dice, las hormonas ováricas, o sea, el estrógeno y progesterona, regulan el crecimiento de las células musculares lisas del útero. Y, gente, por favor. Entonces, cuando hay una alteración de estas hormonas, pueden producir la alteración y con eso generar los miomas. También la producción de factores de crecimiento para las células musculares lisas del leiomioma estarían alterados, y estos factores de crecimiento son los que regulan la proliferación y apoptosis de las células musculares. O sea que existe también, hay una alteración dentro de las células musculares lisas del útero, y al haber una alteración, porque ahí se tiene que, ustedes saben que el útero en el embarazo crece muchísimo y cuando no está grávida no tiene por qué crecer. Entonces hay una pequeña alteración también en ese sentido y por eso se produce el mioma. También hay alteraciones cromosómicas en un número elevado, dice el 40%. Los hallazgos citogenéticos unidos a ciertas características epidemiológicas con varias étnicas de la gente. Vamos a hablar. Acá habla que existe una tendencia hereditaria, o sea, si la mamá o la abuela tuvo mioma, posiblemente también la filla va a tener mioma. Entonces tiene que esa paciente que tiene una abuela o una mamá que tuvo mioma, tiene que tratar de no subir de peso, no tener diabetes, no tener hipertensión, porque si tiene, va a tener mucho más alto el porcentaje de padecer mioma. ¿Cuáles son los tipos anatomopatológicamente hablando, ¿verdad? Los miomas pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿verdad? Pueden ser pequeñas masas hasta gigantes. Yo llegué a operar un mioma que pesaba 6 kilos. Entonces pueden ser grandes, pero normalmente la mayoría pesan, vamos a decirle, porque cuando el mioma crece mucho, empieza a producir efectos compresivos, aprieta la vejiga, muchas veces el paciente no aprieta el recto, aprieta el uréter, hay pacientes que empiezan a tener dolor al orinar inclusive, entonces por eso hay que operar. Entonces son pequeños hasta masas gigantes.
normalmente tiene forma de redonda, la consistencia es dura, bien firme, ¿verdad? A veces puede tener pseudocápsulas y al cortar macroscópicamente tiene un color blanco, rosado o a veces gris. Los miomas intramurales normalmente están en el espesor, o sea que acá es importante saber cuál es la ubicación del mioma, porque de acuerdo a en qué lugar esté ubicado el mioma, va a depender si le vamos a hacer la cirugía o no. ¿Por qué? Acá es importante, si yo tengo un útero, este es mi útero, este sería el miometrio. ¿Está? Esto es trompa, ovario, ovarios. Lo más frecuente es que tengamos mioma dentro del miometrio, o sea, a eso se le llama intramurales. Mi paciente puede tener varios miomas que son múltiples pero chicos, o normalmente cuando la paciente tiene solamente intramural, muchas veces la paciente no tiene síntomas, ¿sí? No le duele nada. Ahora, la paciente puede tener un síntoma si tiene con un solo mioma, por ejemplo. Si este paciente tiene un mioma gigante, se puede ocupar todo acá. Entonces, normalmente son pacientes que tienen problemas de esterilización porque aunque venga primero lo que una trompa tapa. Si se embaraza, o sea, si acá se produce el embarazo, la concepción, viene acá y muchas veces el feto no puede anidarse, entonces aborta. O estando acá en esta parte, muchas veces la paciente, como está en contacto también con la submucosa o está en contacto con la mucosa endometrial, la paciente empieza a sangrar mucho. Entonces la paciente puede tener o metrorragia o puede tener hipermenorrea o puede tener polimenorrea. Entonces por eso también va a depender mucho la ubicación y el tamaño del mioma. Entonces dice los miomas intramurales son los que están en el espesor del miometrio. Los submucosos, hay también pacientes que tienen mioma en esta parte, que son submucosos y son pacientes que sangran. Cada vez que la paciente menstrua chumais, entonces el paciente tiene hipermenorrea, lo que normalmente produce. Dice localizado por debajo de la mucosa endometrial, haciendo relieve en la cavidad uterina. Después están los miomas subserosos, que están acá. Puede estar acá, cualquier parte, ¿verdad? Hacen relieve en la superficie uterina y se proyecta hacia la cavidad abdominal. También va a depender. En este caso no produce trastornos menstruales, pero sí puede, si es grande, puede producir compresión en órganos vecinos, ya sea vejiga, recto, ureter. O sangrado é constante, doutor? Va a depender del tamaño, pero normalmente el paciente dice cada vez que la paciente menstrua la paciente y sangra mucho. Puede tener hipermenorrea o puede tener hipermenorrea más menorragia, o sea, la paciente normalmente su menstruación dura más de 7 días. ¿Sí? Los miomas submucosos y pueden tener pedículos, o sea, este mioma o que está acá puede tener un pequeño pedículo así, o este también puede tener así. Este muchas veces para operar muy fácil, uno entra a operar y acá no me acuerdo, es muy fácil. En este caso se hace la miomectomía. También podemos tener acá mioma a nivel del cuello. Acuérdense que acá hay tejido colágeno, entonces acá, pero es menos frecuente. Atiéndanme, pregunta de examen, excepto de aquí. También podemos tener miomas intraligamentarios. Entre las hojas de ligamento ancho son de menor frecuencia. Podemos tener acá también pequeños miomas. Eso siempre nosotros, normalmente cuando uno opera a una mujer de mayor a 30 años, casi siempre uno encuentra pequeños miomas acá en la superficie externa del útero. Casi siempre hay pequeños miomas. Pregunta de examen: si usted opera en una cesárea y encuentra un mioma, ¿hay que tirar ese mioma, sí o no? No. Todo mundo fera. No hay que quitar, a no ser que tenga acá, supongamos si está acá el mioma, justo acá vamos a cortar, sí, vamos a cortar y va a trabajar, ahí podemos quitar, pero si tenemos acá, nunca. En la microscopía hay células musculares lisas, se agrupan formando, hace como un remolino, y así se forma más o menos, eso dice el remolino. Es un tejido conjuntivo fibroso, escasa vascularización, por lo que son frecuentes los procesos degenerativos. Entonces, ¿qué es de acuerdo a la ubicación?
Es más frecuente, siempre es más frecuente tener mioma, toda esta parte, en el cuerpo del útero. En el cuello uterino es muy poco. Tanto así que en un 95% de los miomas están acá, están en esa zona. Solo 1 o 2% a nivel del cuello. Cuando tenemos acá, normalmente son múltiples, son redondos, de consistencia firme, duro, elástico. Son tamaños pequeños o a veces también pueden ser volúmenes extraordinarios, ¿verdad? Inicialmente son siempre parejas, o sea, normalmente los miomas siempre empiezan acá adentro, empieza acá intramural o intraparietal. Después, si pasa acá, se convierte en submucoso. Síntoma va a ser hipermenorrea o menometrorragia. Y cuando es acá, suelen ser grandes y pueden comprimir órganos vecinos. Dice, son hormonodependientes e involucionan en la menopausia. O sea, si ustedes tienen una paciente de 45 años y compañía, no tiene por qué operarle a no ser que produzca mucho síntoma. Doutor, el mioma entonces él migra, se inicia intramural y puede migrar para se tornar submucoso. Vamos a decir que eso no es como Huele a una grande. placenta, pero si se forma acá, el tema es que el paciente, o sea, este mioma puede tener una tendencia, si se originó acá las células, así, remolino, no es que migra, sino este va creciendo, puede crecer hacia afuera o va creciendo hacia adentro. ¿Sí? Pero casi siempre son primariamente son siempre intraparietales. Los miomas del cuello uterino es raro, son únicos, desplazan y deforman el cuello, por eso hay que tener mucho en cuenta, porque cuando nosotros hacemos tacto vaginal, por eso cuando ustedes empiezan a hacer Gilson, que va a ser ginecólogo, cuando viene una paciente, muchas veces nosotros hacemos un tacto, muchas veces con un simple tacto, nosotros tocamos, hacemos un tacto, y muchas veces el cuello uterino tiene apenas 4 centímetros de largo, ¿verdad? El cuello uterino tiene apenas 4 centímetros de largo, más o menos y tiene 4 centímetros de largo, más o menos por 1,5 centímetros de ancho. Y si yo hago un tacto vaginal y toco una tumoración, si yo hago un tacto vaginal de una mujer de 30 años y toco una tumoración mayor a 4 centímetros, primeramente, ¿qué tengo que pensar siempre? Cáncer de cuello uterino siempre, ¿sí? Siempre uno toca, solo que el cáncer de cuello uterino tiene bordes irregulares, sangran, parece un queso más o menos. Entonces siempre pensar en cáncer. Esta semana había una paciente de 26 años que tenía cáncer terminal de cuello uterino. Tiene 5. Pero bueno, estamos para abajo. Y 26. cuando yo tengo una tumoración, siempre tengo que, cuando vos sos Gibson, seas con México ahí o Xochipala y la han implantado, siempre cuando vos tocás y vos dudás, siempre tenés que hacer un espéculo. Siempre mira con un espéculo, ¿verdad? O sea, con el espéculo normalmente la diferencia entre un cáncer de cuello uterino y un mioma es diferente. Porque el mioma es superficie más lisa, tiene un color más, vamos a decir, más rosado. El cáncer, ¿verdad? Es feo, está todo vascularizado. Entonces siempre, cuando uno tiene una tumoración en el cuello, primeramente siempre pensar en burro, en caballo, no en cebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el burro caballo? Cáncer de cuello uterino en Sudamérica. Sin embargo, si yo veo, entonces la segunda forma es, o sea, siempre también tengo que pensar en que puede ser un mioma. Entonces los miomas intramurales o intersticiales son prácticamente 75%. Primeramente, después puede ser submucoso o subseroso, como le dije, Evandro. Los miomas o también en un 10% puede, aquí mismo, subseroso puede ser, acá mismo también puede iniciarse, inclusive puede ser intraligamentario, pero solamente apenas un 10%. Pueden dar origen al mioma intraligamentario en aquellos en los que la base de implantación es ancha y también puede ser pediculado. Y muchas veces cuando tienes pedículo y este pedículo es largo, este pedículo muchas veces se tuerce, ese se da la vuelta, necrosa y la paciente empieza a tener tiene un dolor tremendo. Y muchas veces se confunde con una torsión de quiste de ovario porque está cerca del ovario. Dice, deforman la cavidad, los miomas submucosos que empiezan acá, primitivos, que dan un 15% de los casos, puede deformar la cavidad uterina, a veces puede tener un pedículo también, inclusive hay muchas veces que el mioma puede estar acá, eso también es muy frecuente. Muchas veces, y por sobre todo en mujeres jóvenes, una paciente puede tener un
mioma acá, submucosa primitivo, y tiene el pedículo tan largo que sale en la vagina. Sale en la vagina. Entonces, yo toco el cuello uterino acá, así toco, y parece, me hace una lengua, ¿verdad? Parece una pequeña lengua. Entonces, cuando uno tiene eso, siempre hay que mirar con espéculo. ¿Y cómo se quita? Con una pinza fuerte, y se pone la pinza acá y se da la vuelta. Y ¿cómo se dice? Se enrosca, ¿verdad? Entonces, y después tirar. Eso suele ser ¿Duele, doctor? ¿O cómo hace eso? ¿Con acá, anestesia? con anestesia, con una sedación, pues le duele a la paciente. Y muchas veces estos pacientes, inclusive este pedículo, esta paciente muchas veces puede tener su mioma, aparte de esto también se suele infectar y te puede producir infección o hemorragia, y ahí me complica mucho. Los miomas tienen un desarrollo relativamente autónomo, indefinido y lento. Hay pacientes que pueden tener, por eso, una mujer puede tener un mioma y si nunca se hizo una ecografía y no tiene ningún síntoma, puede vivir con su mioma y puede morir con su mioma sin problema, ¿verdad? Pero normalmente los miomas son descubiertos en forma casual haciendo una ecografía cuando la paciente está grávida, o cuando la paciente cuando una mujer mayor a 30 años tiene hipermenorrea o tiene metrorragia o tiene menorragia, siempre hay que descartar mioma, porque es frecuente, ¿sí? Y produce mucho. El problema suele ser el sangrado que tiene la paciente. Su crecimiento, o sea, el crecimiento del mioma depende de su irrigación y del nivel de estrógeno circulante, o sea, es estrógeno dependiente, es hormono dependiente. ¿Cómo se puede alterar? O sea que este mioma se puede atrofiar, ya sea en la menopausia o también la castración quirúrgica. Muchas veces podemos hacer una miomentomía, o muchas veces podemos, dependiendo si la paciente ya tuvo hijos, se puede inclusive acá obstruir la arteria uterina, porque la paciente entonces recibe menos sangre, entonces no crece. Se puede esclerosar, se puede endurecer, se puede calcificar o se puede degenerar, hace necrosis y después sale. Puede tener una degeneración hialina, inclusive puede tener forma de quiste también, pero lo más común es que esta degeneración hialina es lo más frecuente que tenga para la paciente, casi en un 25%, pero no es maligno. Ahí abajo dice también en un porcentaje, o sea, de 1% puede ser que tenga una degeneración maligna, entonces se convierte en leiomiosarcoma, pero es muy raro, yo nunca he visto. También puede tener una necrosis o necrobiosis, se puede infectar. Si acá está acá adentro infecta, se convierte en una endometritis. Pero lo más frecuente es que la paciente, o sea, los signos más frecuentes es que las pacientes pueden tener hemorragia si está acá adentro, y si está afuera, síndrome compresivo, porque crece mucho y comprime el órgano vecino. Este es el mío, este es lo que yo acá les quise dibujar más, así, en forma de, es una, vamos a decir, una microscopía, ¿verdad? En forma de espiral o remolino le dice. Así son los miembros. También pueden asociarse a otra patología: hiperplasia de glándula de endometrio, ovario poliquístico, quiste de ovario, endometriosis, hemorragia uterina disfuncional, carcinoma de endometrio, que es raro, pero también puede ser pólipos mucosos o procesos anexiales. O sea que hay que hacer diagnóstico diferencial con estas patologías también. Clínica de los miomas: 20 a 30% son asintomáticos. Entonces, acá mujeres, ustedes pueden estar teniendo ahora mismo mioma y nunca van a saber porque nunca se hizo una ecografía, por ejemplo. Los sintomáticos dependen de su volumen y en qué lugar está. Entonces, para ver qué tipo de alteraciones secundarias produce, si produce compresión o hemorragia por sobre todo. Los síntomas que pueden dar son los síntomas locales, o sea, ya sea síntomas menstruales que dijimos, hipermenorrea, metrorragia, menometrorragia. O síntomas compresivos, ¿verdad? Vejiga, recto, uretra, que produce dolor, y si la paciente tiene mioma parido acá, se puede tener leucorrea. Por supuesto, síntomas generales son cuando el paciente empieza a sangrar cada vez que menstrua, sangra mucho y puede producir una anemia, también puede producir, en pacientes hipertensas, obesas y diabéticas también pueden producir este tipo de síntomas, ya sea dolor, metrorragia o hipermenorrea. Doutor? Sí. O submucoso é mais sintomático? Claro. Por causa do sangrado? El 95%. El submucoso es más. Y acá vamos a hablar sobre eso. Las alteraciones menstruales, por sobre todo la
hipermenorrea, ¿verdad? O menorragia, menorragia es cuando la paciente menstrua más de 7 días. Produce por sobre todo aquellos miomas intraparietales que se vuelven submucosos. Los trastornos menstruales serían debidos al aumento de la superficie sangrante del endometrio, o sea, intramurales o intraparietales que se vuelven submucosos, entonces va a ser sangre y produce hipermenorrea o menorragia, menstruación más de 7 días. También la paciente por la alteración del contráctil del útero por el mioma, o sea, la paciente, esta parte del útero pierde la fibra del músculo porque tiene un mioma, entonces la paciente no tiene una buena contracción, por eso cada vez que menstrua la paciente sangra mucho. O por vasodilatación y éstasis de los vasos por acción mecánica también del tumor que comprime esta parte, ¿verdad? Las metrorragias son casi exclusivamente submucosos. Significa que ¿cuál era la definición de metrorragia? Sangrado vaginal fuera del menstrual. Muy bien. Son más frecuentemente, es aquella paciente que dice, doctor, son 3 meses que estoy sangrando, sangre, menstrua de seguido, mayor a 30 años, siempre pensar en mioma. Son debido a la ulceración del endometrio o ruptura de una vena que está cerca, o el propio mioma va sangrando. Entonces, eso es cuando tenemos submucoso. Síntomas locales, dolor. El dolor es un síntoma poco frecuente y aparece cuando se presentan complicaciones como acá, torsión, muchas veces este puede expulsarse acá en la vagina, o cuando hay procesos degenerativos o lesiones asociadas. Lo otro que produce dolor es cuando tiene síntomas compresivos, ¿verdad? De origen pélvico. Pues dice, si aumenta mucho el tamaño, la paciente puede tener una sensación de pesadez en el bajo vientre, sobre la vejiga, o inclusive muchas veces el paciente tiene grande el mioma que aparente ser una gravidez inclusive. Los miomas del cuerpo o cuello pediculado caídos o enclavados, dice, en la pelvis, sobre todo por compresión del árbol urinario, puede producir, si comprime la vejiga, puede producir incontinencia, disuria, polaquiuria o hidronefrosis. ¿Saben lo que es hidronefrosis? ¿Qué es? No. Hidronefrosis es cuando, si este es el Riñón. así es, este es el riñón, entonces si acá está los uretes, ¿verdad? Riñón, y si este útero es muy grande, por el mioma, comprime el uréter y esta parte de la pelvis renal o cáliz renal empieza a aumentar de tamaño. Esto aumenta también así, se forma a dilatar, y esto es hidronefrosis, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque el mioma, por sobre todo si es submucosa, está comprimiendo el uréter. Obstrucción mecánica. También en el árbol digestivo, si puede producir estreñimiento, hemorroides, tenemos rectal, inclusive cuando aprieta el recto, ¿verdad? O la paciente puede tener flujo, leucorrea, esterilidad, dice, infertilidad o abortos interactivos en caso de que esto, siempre va a depender del tamaño. Pero todos esos son síntomas que producen los miomas, ¿verdad? Entonces, resumiendo, los miomas intramurales están acá, que son primeramente intramurales, que pueden ser un poco submucosos porque producen hipermenorrea. Los submucosos exclusivos, el 95% producen metrorragias, y los cervicales acá solamente dan fenómenos compresivos. Los subserosos son asintomáticos, pero si son muy grandes también pueden producir compresión de órganos vecinos. Y los miomas intraligamentarios, y se desplazan al útero hacia el lado opuesto y se puede detectar inclusive en el fondo del saco. El dolor espontáneo provocado por el examen ginecológico es comúnmente a consecuencia de un proceso degenerativo. Examen físico: el útero dice aumentado de tamaño o deformado, a veces es una superficie irregular, consistencia aumentada o a veces disminuida por la necrobiosis en íntima conexión con el cuello. Los miomas corporales que están acá normalmente son úteros también aumentados de tamaño. Muchas veces el útero, ustedes saben que el útero tiene que estar en el medio del abdomen. Cuando el útero está aumentado de tamaño y está ya sea un poco hacia la izquierda o un poco hacia la derecha, siempre hay que también pensar en un mioma. Los miomas intramurales pequeños son difíciles de diagnosticar, normalmente se diagnostica con ecografía, ¿verdad? Y los subserosas sésiles deforman la superficie y son móviles por sobre todo.
Los submucosos ya hablamos, cervicales ya hablamos también. Diagnóstico diferencial, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial de embarazo, porque el embarazo aumenta el tamaño del útero, obviamente. Tumores de ovario cuando son pediculados, adenomiosis, hemorragias disfuncionales y pólipos. ¿Qué era adenomiosis? Adenomiosis cuando tenemos tejido endometrial dentro del miometrio. ¿Por qué? Porque la adenomiosis puede producir metrorragia, puede producir hipermenorrea. Las hemorragias disfuncionales, normalmente a mujeres que menstruan o tienen metrorragia mayor a 40 años, siempre hay que hacerle un legrado biópsico porque puede tener inclusive un cáncer de endometrio en la paciente. Hematoceles retrouterino, anexitis tumoral adherida también son diagnósticos diferenciales. Pronóstico dice que el pronóstico del mioma es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque es de naturaleza benigna. Solamente 1% se puede transformar, o sea, se convierte en sarcoma, o sea, leiomyosarcoma, pero es raro. Las complicaciones o procesos degenerativos no ponen en peligro la vida de la paciente si son bien conducidos. ¿Cómo vamos a tratar, cómo se trata un mioma? Puede ser un tratamiento expectante. ¿Qué significa expectante? Observar, esperar, orientar a la paciente, ¿verdad? Y quirúrgico, que es el de elección, se puede hacer una miomectomía, quitar el mioma nomás, pero siempre va a depender de qué, va a depender de la capacidad reproductora de la madre, o sea que si yo tengo una mujer de 30 años y tiene un mioma en esta parte, hay que pensar 3-4 veces por qué, porque si tiene esta parte así es grande, esta paciente muy difícilmente va a tener un embarazo, ¿verdad? O sea, si la paciente se embaraza, viene acá, no va a tener superficie para poder implantarse. Si hago una miomectomía, igual yo voy a suturar y el útero se va a quedar anormal. Entonces, ¿qué va a tener? Si yo hago una miomectomía, también si el feto va creciendo, el feto va a tener muchísima tasa, o sea, mucho porcentaje de tener una ruptura uterina. O sea, no es fácil manejar una paciente con miomectomía. O hacer una histerectomía abdominal, por supuesto, una paciente de 40 años que ya tiene 10 hijos, hacer histerectomía de entrada, ¿verdad? Es fácil quitar. Vía vaginal es cuando tiene mioma para la vagina y puedo quitar. O hoy en día se están haciendo las miomectomías por vía laparoscópica también. O también se puede hacer tratamiento médico con medicamentos. Entonces dice, el tratamiento de los miomas, no se tratan los miomas que no tienen síntomas, o sea, por sobre todo los intersticiales o intramurales, ¿verdad? Solamente para miomas sintomáticos, pero tratar de hacer siempre un tratamiento menos agresivo. Siempre hay que valorar la edad de la paciente, estado general de la paciente, si está anémica, deseo reproductivo, porque si le quitamos el útero, la paciente no va a poder tener hijos. El volumen del mioma, número de miomas, localización del mioma, o si ha sufrido alguna complicación, si se infectó y como. Conducta expectante, ¿a qué tipo de paciente vamos a observarle? Dice, en miomas pequeños que no excedan el tamaño de un puño, o sea, igual o menor a un embarazo de 12 semanas, y que sean asintomáticos. Solo vigilar cada 4 o 6 meses, hacer una ecografía para que siga creciendo. Los tumores sintomáticos o no en el periodo cercano a la menopausia, también hay que respetar porque una paciente que está llegando a su menopausia ya no va a tener más estrógeno y de por sí se va a ir atrofiando ese mioma. En pacientes jóvenes que aún no han completado su descendencia también hay que calcular por qué. En estos casos, si la paciente tiene por ejemplo un mioma no muy grande, o sea, si son miomas menor a un puño, se puede hacer tratamiento hormonal para que ese mioma se vaya atrofiando. O sea, vamos a ver después. Y, por supuesto, en el embarazo, cuando una paciente está grávida, no se toca ni el embarazo, ni se toca el mioma. Tratamiento quirúrgico, se puede hacer una miomectomía, quitar pedazos solamente del mioma, si es único o múltiple. En mujeres jóvenes y menores de 40 años de edad y que aún no tienen hijos y desean descendencia, ahí hay que siempre preservar el útero. En estos días en el hospital regional vino una menina, tenía 19 años. Estuvo en un hospital hacia Itaquirí, ya tuvo un aborto, la paciente, un aborto provocado, se hizo un curetaje en un puesto de salud y le perforaron su útero.
Muy bien, llegó al hospital regional y entraron, se hizo la laparoscopía, miraron el útero para ver cómo estaba. Aparentemente el útero estaba sano, ¿verdad? Le dejaron el útero, se revisó, se vio dónde estaba la perforación, se suturó ahí, todo tranquilo. Y le dejaron. ¿Qué pasó con la paciente? La paciente empezó a no mejorar su cuadro clínico, empezó a hacer fiebre, empezó a subir sus glóbulos blancos, empezó a tener 26.000 de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa paciente? Tiene 19 años. Paciente de 19 años que tuvo un aborto provocado. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa paciente? Que está con una infección. ¿Y cuál va a ser su foco de infección importante de esa paciente? Bueno, ella tiene antecedentes de aborto provocado. Vaya a saber qué se metió en su útero, ¿verdad? Antecedentes de curetaje, no sabemos cómo, en qué condiciones de asepsia se habrán hecho su curetaje. Perforación uterina. ¿Y qué hay que hacer con esa paciente? Porque paciente con fiebre, con dolores bajo vientre, tiene que ir al útero, no importa que tenga 19 años. Se volvió a entrar, se le quitó el útero a los 19 años, ¿verdad? Pero la paciente no, que se hizo un aborto provocado, no quiere tener filho, ¿verdad? Ya que no quiere tener hijo, quitarle el útero, ¿verdad? Eita. Pronto. Vamos, se le quitó su útero y desde que se quitó su útero la paciente empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque el útero es el foco de infección. Entonces tiene que chirar antes de que era como nosotros dijimos en tromboflebitis, antes que salgan, entonces antes que del útero salgan trombos con infección. Entonces se convierte en tromboflebitis, se van allá arriba y te puede producir una ACV rápido, ¿verdad? O una tromboembolismo pulmonar. Y ahí muchas veces no importa, hay que quitar igual. Entonces, pero en el caso del mioma, siempre hay que ver si es menor a 40 años y si la paciente quiere tener filhos, se puede dejar. La desventaja dice, si solamente hago la miomectomía, tiene una desventaja que en un 30% va a volver a tener. ¿Por qué? Porque es hormono dependiente.